está muy caliente la elección del nuevo presidente de la República, Iván Duque. El país terminó un extenuante proceso electoral y hoy Colombia tiene un nuevo presidente. En ese camino, en el Centro Democrático, hubo un proceso interno de selección donde aparecieron nuevas figuras de la política colombiana. Uno de ellos fue el doctor Rafael Nieto Loaiza, que había estado en el servicio público, que había sido viceministro del Interior, y la campaña lo mostró como un aguerrido y promisorio dirigente en esas toldas. Me da mucho gusto tenerlo aquí, doctor Juan, Nieto. muchas gracias, Juan, muchas gracias. El gusto es mío, como siempre. Del servicio público, usted en esta campaña ingresó en el activismo político y ejerciendo un liderazgo político muy importante en unos sectores del Centro Democrático. ¿Cuál es su balance de campaña? Pues yo me levanté hoy con una sensación muy curiosa. Antes estaba sin empleo formal porque estaba dedicado desde hace 14 meses a la campaña. Primero la que hicimos como precandidatos, después dirigiendo la campaña al Congreso, finalmente jugados en el tema de la candidatura de Iván y de Marta Lucía. Y hoy me levanté desempleado y sin oficio porque se acabó la campaña. Así que estoy en una particular situación muy curiosa, con la lógica de la política de la campaña todavía entre pecho y espalda, y pensando que lo que tenemos que hacer hacia adelante, ya cumplida esta etapa, es gobernar para todos y gobernar muy bien. Este gobierno que viene, Juan, no se puede equivocar. Tiene unas tareas y unos desafíos enormes que o las cumple a cabalidad y con excelencia, o vamos a tener de nuevo la amenaza populista cada vez más hirsuta, más agresiva, como se pudo ver en el discurso de Petro de ayer, que representa a Petro y una izquierda populista que tuvo una votación enorme. Le escuché a alguien decir el día de elecciones: si el gobierno no es eficaz en lucha anticorrupción y en política social, en 4 años Colombia está como México, eligiendo como van a elegir a López Obrador, o tiene tanto chance. Aquí ocurriría lo mismo con Gustavo Petro. ¿Qué opina? Yo creo que ese riesgo es un riesgo real y esos son, creo, los dos grandes temas. Lucha contra la corrupción, lucha contra la pobreza. Tenemos que ser eficaces, tenemos que tener un gobierno de excelencia, eso para mí es evidente, con una caracterización adicional. Petro es muchísimo, pero muchísimo más peligroso para un país como Colombia que lo que es López Obrador para México. ¿Por qué? Por su pasado violento, por su tentación autoritaria, por el discurso agresivo y su comportamiento como el de anoche, que me pareció sorprendente, porque no fue capaz de reconocer que había perdido, porque me parece que además su gestión como alcalde fue realmente muy mala, una mezcla de contratación pública sin licitaciones, casi un 96% de la contratación se hizo a dedo en la alcaldía de Petro, clientelismo. A mí me parece que es sumamente complicado y con una caracterización. Uno puede sostener que la izquierda colombiana está en esos 4.5 millones de la primera vuelta, 4.8 en realidad, pero también tiene que reconocer que hay un 3.2 de gente de centro que no tuvo ningún problema, ningún reparo en votar por una alternativa de izquierda. ¿Por qué sacó Gustavo Petro una votación tan alta? Se preguntaban muchas personas. 8 millones de votos, más del 40% de la votación. Ni Carlos Gaviria en sus mejores épocas, ni Antanas Mockus habían logrado un registro tan alto. Yo creo que es una combinación de distintos factores, Juan. Uno de ellos es que la caricatura de que Duque es una marioneta de Uribe es eficaz y le cala a un sector de la opinión pública que es antiuribista, y por tanto mostrar al candidato del Centro Democrático como una marioneta de Uribe encamina un número sustantivo de votos. Yo creo que eso efectivamente, cosa que hubiera ocurrido con cualquiera de nosotros si hubiera sido el candidato, es eficaz y mueve un sector. Creo que el hecho de que se hubieran sumado sin que nosotros lo hubiéramos buscado y sin ningún tipo de transacción, pero lo hicieron público, partidos que venían del gobierno de Santos, hizo un daño también para aquellos que ven con distancia este gobierno que está terminando. Y aquí hay que decirlo que de manera contradictoria, porque en nuestra coalición era claro que los jefes de la coalición
Iván Duque, Marta Lucía Ramírez eran profundamente antisantistas, estábamos nosotros en la oposición, los otros se montaban, pero es que en la coalición de Petro todos eran santistas, empezando por Petro, pero curiosamente ¿Todos eran santistas? Empezando por Petro, todos eran santistas, todos votaron para la reelección de Santos en el 2014. ¿Usted cree que Santos quedó derrotado con la jornada electoral? Sin duda. Santos quedó derrotado porque su candidato inicial, que era de la calle, fue un fracaso, porque la candidatura de Germán Vargas tampoco salió adelante y porque después, apostado como estaba por Petro, fue derrotado también. ¿Usted sintió que el gobierno nacional estaba con Petro? Sí, nosotros sentimos que el gobierno nacional estaba con Petro, claramente, y sentimos que hubo una presión desde el gobierno nacional hacia las gobernaciones y las alcaldías. ¿Hubo presión? Sí, esa es la percepción que nosotros tenemos y la información. Y entonces, ¿cómo entender ahora el proceso de empalme, la llamada del presidente Santos? ¿Cómo se dará ese proceso de relación entre el presidente electo y el gobierno saliente? Confío en que bien, me parece además que el discurso de Iván es un discurso que desmonta antagonismos y desmonta resentimientos y odios, es un discurso incluyente, es un discurso de reconciliación, es un discurso de un futuro para todos y un gobierno que tiene que ser para todos. No puede ser de otra manera. Uno de los desafíos, Juan, es reconocerse, uno en el gobierno con 10.3 millones de votos, pero finalmente entender que tiene que gobernar para 50 millones de habitantes, incluyendo los 8 millones que votaron en contra. No puede ser de otra manera, eso tiene que ser un gobierno nacional. Usted decía al comienzo de la entrevista que se levantaba estos días con la sensación de estar desempleado y sin oficio. La política es muy dura, la política es muy cruel a veces, pero usted está en el lado al que le brilla el sol, porque usted está desempleado y sin oficio hoy, pero su candidato ganó. Hay unos que están desempleados, sin oficio y su candidato perdió. ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué decirles a esos 8 millones de colombianos que votaron por Petro? Que este gobierno, el de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, no es un gobierno de odios, no es un gobierno de resentimientos, no es un gobierno de lucha de clases, este es un gobierno que será para todos los colombianos sin ningún tipo de diferenciación, porque así debe gobernar, así se debe gobernar en Colombia. Un gobierno además que se va a centrar en el 28% de ciudadanos que vive bajo la pobreza, un gobierno que entiende claramente el clamor, nosotros mismos lo hemos hecho durante estos 8 años de oposición, que siente la ciudadanía de una lucha a fondo contra la corrupción. No puede ser de otra manera, ese va a ser nuestro gobierno y todos tienen que estar tranquilos. ¿Y qué decirles a los del lado de los triunfadores, a sus copartidarios, a sus coequiperos, a los uribistas, a los duquistas, a los nietistas, a todos los que votaron dentro de ese paquete de los 10 millones de votos? Lo primero, Juan, es un gesto de agradecimiento. Es decir, yo me levanté como me acosté anoche, pensando que este triunfo hubiera sido imposible sin ese esfuerzo, sin ese trabajo sostenido, sin ese sacrificio que hicieron miles y miles de colombianos a lo largo y a lo ancho de todo el país, que se la jugaron a fondo por la candidatura de Iván y de Marta Lucía, y cuyo apoyo, aporte, sin esfuerzo, hubiera sido imposible este triunfo. Eso es lo primero que uno tiene que decir. Muchísimas gracias de corazón, sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y después, hay un mandato, se expresó en las urnas, y me parece que este gobierno tiene que desarrollar ese mandato, tiene que desarrollar ese programa. Lo que no podemos hacer nosotros es lo que hizo Santos, elegirnos con unas banderas para gobernar con otras. No, yo creo que aquí tiene que haber un ejercicio de coherencia, de respeto a la democracia y por tanto hay que hacer un gobierno que desarrolle la agenda, pero entendiendo, insisto, en que tiene que gobernar para todos. Usted es un experto en temas de seguridad, conoce muy bien la fuerza pública, conoce los asuntos de la seguridad nacional. ¿Qué país recibe Iván Duque en ese frente? Uno que tiene un sabor muy agridulce. Es verdad que ha bajado en algo la violencia política, fundamentalmente frente a las FARC, eso es cierto, pero no es cierto que haya terminado el conflicto armado. Siguen vivas las disidencias de las FARC, además cada vez más numerosas y más fuertes, y sigue vivo el ELN, primero. Segundo, y es muy grave porque a mediano plazo eso siempre se traduce en mayor violencia, nunca hemos tenido tanto narcotráfico como el que tenemos hoy. Ya hasta el mismo gobierno nacional lo ha reconocido, lo salió a decir el ministro de Defensa sin que nadie se lo hubiera preguntado.
La sensación que yo tengo es que los informes de Naciones Unidas y de los Estados Unidos sobre narcotráfico van a mostrar que esto ya no es solamente un mar de coca, sino un océano de coca, y por tanto que hubo una salida, un paso al frente del Ministerio de Defensa reconociéndolo. Juan, la historia de Colombia muestra, a más coca, más violencia. Luego aquí lo que vamos a tener muy rápidamente, y ya se empezó a notar en este primer semestre, es un deterioro de lo que había sido un avance sustantivo del 2002 hasta hoy. Venía declinando sistemáticamente la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. En el último semestre creció un 7% la tasa de homicidios. Y eso está íntimamente ligado con la coca. Esos son, en mi opinión, dos de los tres grandes desafíos. Uno, atacar a fondo y resolver del todo el conflicto armado. Dos, ir a muerte contra el narcotráfico, incluyendo el microtráfico, con un tratamiento diferenciado que no puede ser el de cárcel para los drogadictos. Y por último, atacar la seguridad ciudadana, que también está mostrando signos de deterioro, y donde el empalme con un proceso de justicia eficaz, eficiente, que no permita la liberación de los delincuentes como está ocurriendo hoy, va a ser indispensable para tener éxito. Lo de Bogotá, algunas grandes ciudades en materia de seguridad cotidiana, de seguridad ciudadana, es agobiante. Absolutamente. La gente está desesperada en las ciudades. Y quienes más lo sufren, Juan, son los pobres. Es que los ricos, primero, tienen normalmente mejor seguridad a su alrededor que las personas que viven en pobreza. Y tienen posibilidades de protegerse que las personas que viven en pobreza no tienen. Pueden pagar carros blindados, celadores, escoltas. El pobre no, el pobre queda sujeto a la situación de inseguridad en el ambiente en el que vive. Uno tiene que volcarse a resolver esos problemas ahí y tiene que ser eficaz. Tiene que haber un ejercicio coordinado de políticas de espacio público, de políticas de educación como alternativa y de lucha contra la drogadicción para los jóvenes y, por supuesto, un ejercicio de mano dura contra el delincuente y un aparato de justicia muy eficaz. Pregunta final. ¿Qué va a pasar al final con la JEP? ¿Qué va a pasar con todos esos procesos que están en curso, atascados en el Congreso, con incumplimientos recíprocos, con unos acuerdos firmados? Yo creo que hay que repetir lo que ha dicho Iván en este punto. Uno, nosotros no vamos a hacer trizas los acuerdos, lo hemos dicho sistemáticamente durante la campaña, lo repetimos hoy ya con un gobierno electo. Eso no va a ocurrir. La columna vertebral de los acuerdos se va a respetar. Pero dos, es verdad que se tienen que hacer unos ajustes a esos acuerdos. Iván lo ha dicho y lo ha dicho de manera expresa. Unos de esos ajustes tendrán que hacerse con la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay que buscar un mecanismo de justicia transicional, pero esa rueda suelta, que ha terminado ser además un mecanismo de favorecimiento de las FARC hasta ahora, ciertamente tiene que tener correcciones para que sea un mecanismo de justicia eficaz en el marco de lo transicional. Es el doctor Rafael Nieto Loaiza. Después de la consulta interna, quedó consolidado como uno de los líderes nacionales más importantes del Centro Democrático, del uribismo y de la coalición triunfante el domingo anterior. Doctor Nieto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Juan, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo aquí. Espero que tengamos muchas oportunidades para adelante. Esperamos que así sea. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con Red Más Noticias.